Gracias por ser junto a nosotros en República. Le llevamos la pista a la agenda política y específicamente al trabajo de la Asamblea Legislativa en su Comisión de Hacienda. También ver un poco la relación del órgano ejecutivo con la Asamblea Legislativa, no solo en materia de seguridad, sino en otros aspectos relevantes de política pública. Y es un gusto para mí recibir a Rodolfo Parker, diputado del PDC. Buenos días, diputado Parker. Bienvenido a República. Un gusto. Un gusto. Estuve viendo la última parte de la entrevista del magistrado González y realmente no resisto la tentación. Esperaría pues que en algún momento abordemos alguno de los comentarios. No deja causarme a mí un poquito de frustración cuando escucho incluso togados de la estatura de alguien como pues, que habría sido magistrado de la Sala de lo Constitucional y que habla de un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Una visión muy estrecha que realmente genera un problema incluso de orden de un enfoque cultural, porque el territorio salvadoreño no solo son 20.000 kilómetros cuadrados, señores magistrados, tenemos también la extensión del mar territorial y es bueno interiorizar de lo que realmente es la soberanía, donde ejercemos soberanía como Estado. Es mucho más que 20.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pero bien, podríamos incluso abordar otros temas que él académicamente buscó mencionar. Creo que hay que ir buscando, Carlos, lo digo con respeto, pero hay que ir buscando hacer contrapuntos. Realmente se abordaba incluso lo relativo a la Ley de Reconciliación Nacional en la última parte de tu programa, y quisiera hacer un también respetuoso pero contrapunto. Ellos, los ponentes de la sentencia mediante la cual se revocó la amnistía de 1993, incluso él hablaba de respeto al régimen republicano. Muchos abogados del país consideramos que en esa sentencia se violaron distintas normas de la misma Constitución de la República. Es decir, si hablamos del régimen republicano, cada uno de los órganos de gobierno tiene sus respectivas responsabilidades, atribuciones, y desde la Constitución de 1950 quedó claro que esas atribuciones son indelegables, de tal manera de que habráse visto, como se vio en esa sentencia pronunciada, entre otros, por el magistrado Rodolfo González, en que se revivió una ley que había sido pues derogada por el órgano legislativo, que es el órgano que puede dar y también derogar leyes. Es decir, la Sala de lo Constitucional puede claramente expulsar del ordenamiento jurídico una disposición inconstitucional en su control constitucional. Pero ¿de dónde sacaron la atribución de revivir algo que había sido explícitamente derogado por la Asamblea Legislativa? Pues eso fue realmente se abrogaron atribuciones que no lo podían hacer conforme a la Constitución. Pero bueno, siguiendo con el tema, yo escuché de parte del magistrado González como del magistrado o exmagistrado Sidney Blanco, que los parámetros de la sentencia, y aquí estoy hablando como abogado, no como político, pues tengo las dos cachuchas y antes de ser político soy abogado. Y he trabajado muchos años, trabajé muchísimos años como abogado. No solo pues di clases, sino que también trabajé muchos años en ello. Y pues realmente ellos han dicho en distintos foros que los parámetros de esa sentencia del año 2016 son muy claros. Y si son tan claros, ¿por qué entonces, no dijeron que había que hacer una ley de reconciliación en la sentencia? Lo vinieron a decir ya prácticamente en una forma vinculante en las audiencias de seguimiento. Pero si son tan claros los parámetros, les preguntaría yo a ellos como abogado, ¿para qué hacer una ley? Nosotros en la Asamblea Legislativa, hoy si hablo como diputado, no somos intérpretes de la Constitución, somos legisladores. No somos aplicadores de la ley. Eso le corresponde a los jueces, a quienes ejercen jurisdicción. Nosotros no lo hacemos. Mucho menos somos espiritistas, porque en alguna oportunidad habrían dicho los señores magistrados que algunas cosas no están dichas eventualmente en la sentencia, pero que ellos hablaron y discutieron de eso. Nosotros no somos espiritistas, adivinos. ¿A qué quiero llegar? Si están tan claros los parámetros de la sentencia, y entonces ¿dónde estaba la necesidad de que la Asamblea dictase una ley? Con el riesgo de sobreescribir sobre esos parámetros, al mal interpretarlos, no siendo intérpretes,
y devienen una serie de críticas de que los diputados habríamos querido impulsar impunidad, señalamientos absolutamente infundados, cuando pues ahí se preparan borradores y borradores en el ánimo, en el espíritu de que se generen discusiones, debates, que es la ruta correcta en un parlamento, para que de pronto se vaya a través de los insumos, de los aportes, de las críticas, de los señalamientos, se vaya generando un producto final. Lo que generó controversia, diputado Parker, fue el mismo hecho de que se hiciera con tanta premura en mayo, esperando todavía que fuera aprobado y que fuera, en este caso, sancionado por el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Fue uno de los puntos de debate de un marco legal que se aprobó con mucha premura cuando básicamente se dispuso más o menos 2 años, 3 Carlos, años. es que también tenés razón, pero es materia de percepciones, porque eso no se venía trabajando de 3, 4, 5 meses atrás. Es que eso es lo que no corresponde a la realidad. ¿Por qué cree que no corresponde a la realidad? No, simplemente por lo que te digo, porque se venía trabajando desde mucho tiempo antes. Te quiero decir que desde que se dio la sentencia en el año 2016, el presidente de la República citó a los partidos políticos a casa presidencial. En ese entonces el presidente Sánchez Serén, diría la semana siguiente de la sentencia de inconstitucionalidad, y hizo ver a los partidos políticos que pues, la presidencia querría promover una ley de reconciliación nacional, y que para esos efectos contrataría a una consultoría sofisticada, pues con mucha experiencia en el ámbito del derecho internacional humanitario, para que acompañara la formulación del anteproyecto. Inmediatamente después de la sentencia, desde ahí se empezó a trabajar. Y los partidos políticos mantuvimos interlocución a través de quien el mismo presidente delegó como encargado de pues, conducir la elaboración del anteproyecto desde el ámbito del órgano ejecutivo, que paz descanse, Jato Asbun. Entonces, desde ahí se empezó el trabajo. Y con mucha interlocución. ¿Era partidos políticos y como te repito, externos? Solo para tenerlo claro. Ahí voy. Y como te repito, con una consultoría bastante sofisticada, de un instituto radicado físicamente en Colombia. Y eso nos llevó incluso a sostener foros donde llegaron, no llegó el exmagistrado que acaba de estar aquí, pero sí llegó, por ejemplo, el exmagistrado todavía en funciones, en ese momento, Florentín Meléndez, un foro en Bogotá. Todos esos temas, todas esas situaciones, escenarios, ya eran parte de la elaboración de la obtención de insumos, de las discusiones, de los debates. Entonces, no solo era un ámbito interno de discusión entre el presidente y los partidos, se hicieron foros, se tenían este tipo de debates, de discusiones, pero permanentemente el Instituto Colombiano estaba dando seguimiento a lo que se iba pues elaborando, construyendo, de tal manera, y te quiero decir que los documentos que iban surgiendo en forma discreta, pero se hacían llegar a distintos actores. Por ejemplo, yo no lo quiero decir. Hay un aspecto, no lo voy a decir, porque el debate... pero se hacían llegar a distintos actores, que estos actores no vengan ellos de motu propio y digan, yo recibí documentos. Y estoy hablando de actores de primera línea que también en primera línea se pusieron a decir y a señalar en los anteproyectos que iban surgiendo. Cuando una vez ellos habían recibido estos documentos, no se permitieron, no se tomaron el trabajo, la responsabilidad de decir, miren, esto se puede cambiar aquí, esto se puede mejorar allá. Es decir, no, Carlos, no fue un documento express, nunca. Y nunca se tuvo el espíritu o el propósito de generar impunidad. ¿Y en el eso ha sido un proceso de construcción perverso que se ha querido generar en torno a ello. Y nadie que participó, ahí me inscribo yo, en el proceso de paz, en forma activa, estamos desconocedores de lo que todo esto significa, y también de la responsabilidad que nos embarga de tratar de contribuir en la mejor forma posible, también para que no termine de aterrizar aquel proceso que iniciamos en el 89, con que ese proceso tenía el propósito de generar
impunidad, Tengo Carlos. que irme a la pausa, diputado Por favor. Parker. Solo Sí, perdón que te interrumpí. No porque hay creo ningún que... problema. Al contrario, si la idea es esta para la discusión. Ajá. Solo tengo un minuto, pero le consulto muy puntual por Dele, esto. pues. Y luego en el otro tema hablamos de asuntos de hacienda pública. Pero me ha mencionado que esto se venía discutiendo desde la presidencia de Salvador Sánchez Serén, que se tenían documentos y que se trasladaron solo que de bajo perfil. Lo pondré en esos términos. No digas de forma discreta. De forma discreta, digamos. Pero el punto es, ahí fueron considerados los posicionamientos de los comités de víctimas, porque ellos luego presentaron su proyecto de ley años después, pero fueron considerados dentro de este debate porque la postura de ellos de entrada fue la propuesta política de partidos, no necesariamente de comités ni organizaciones de víctimas. Sí, recuerda que cuando hablamos de víctimas, no solo son víctimas que estaban apartadas, también hablamos de víctimas que estaban adentro de las organizaciones, pues que tendrían algún nivel de representatividad en los gobiernos o un nivel de representatividad en las partes. Y por supuesto que había una interlocución en esa dimensión. Y por supuesto que también habría una visión de que llegado el momento se abrirían los espacios para que esa participación fuese lo más amplia posible. Y como todo termina siendo cuestión de percepciones, pues en esa dinámica y esfuerzo está los colegas que están trabajando ahorita. Yo no lo estoy haciendo, pues por razones obvias, que fueron obvias. Sí. Pero los colegas que están trabajando se han impuesto la tarea de que, incluso por eso pidieron y motivaron la ampliación del plazo en principio impostergable para poder tener una mayor discusión. Tengo que hacer la pausa, diputado Parker. Al regresar hablemos asuntos también de la tarea legislativa en su Comisión de Hacienda. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el diputado Rodolfo Parker del PDC sobre diferentes aspectos. Hemos hablado en la primera parte sobre el proyecto de ley de reconciliación. Ahora cambiemos un poco de tema, diputado Parker, y escucharle sobre el tema de la hacienda pública, porque en dicha comisión han estado en debate varios temas. Ya vamos a hablar del tema del financiamiento del plan de control territorial del gobierno, pero antes, uno de los puntos en discusión fue la propuesta de reforma de ley de salario de la Presidencia de la República, en la cual se suprimen casi 700 plazas. El PDC no está a favor de esta propuesta que presentó el gobierno. ¿Por qué no está a favor? Nuestro enfoque es legal, Carlos, sí, es de institucionalidad. El gobierno viene presentando de tumbo en tumbo cuestiones mal hechas. Pongámoslo en perspectiva. A ver, primero lo relativo al nombramiento de un funcionario público. Yo asumo que el presidente de la República viene y dice: yo quiero a fulano de tal en la dirección de centros penales. Allá le corresponde a su cuerpo legal cómo las cosas deben de hacerse en el marco constitucional y además en el marco legal. No lo hicieron bien, lo hicieron con los pies. Cuando se trata de una ruta para que un diputado ostente cargos públicos, la ruta constitucional es el permiso para determinados cargos públicos. Ya ahí ya tenían las coordenadas para hacerlo en forma correcta. Tuvieron que rectificar, porque en principio lo hicieron mal. Tuvieron que rectificar porque hubo quienes en la asamblea les dijimos: miren, ese no es el camino correcto. No es que se estaba queriendo obstruir o obstaculizar por razones meramente políticas, como incluso se permitió el mandatario decirlo en un comunicado público de la presidencia. Ese es el primer punto. Luego vino, la segunda fue lo relativo a la autorización de fondos para la alimentación de los miembros, pues, de los contingentes empeñados en las tareas de seguridad pública, que incluirían también elementos de la Fuerza Armada. Te quiero decir algo: nosotros no nos íbamos a oponer a algo así, jamás. Nunca se ha opuesto la Asamblea Legislativa a darle las herramientas necesarias en los planes que el Ejecutivo, porque al Ejecutivo le corresponde, conforme a la Constitución, conducir, dirigir tanto a la Policía Nacional Civil como en forma extraordinaria a la Fuerza Armada cuando son rebasadas las posibilidades del cuerpo policial. Pero te quiero decir algo: esta es hora
que el Ejecutivo no ha emitido el acuerdo que tiene que ser a nivel del presidente de la República, donde el presidente, en conformidad al artículo 168, ordinal 12, dice: han sido rebasadas las posibilidades de la corporación policial y el presidente de la República está tomando la decisión de que participe en forma extraordinaria, como corresponde, la Fuerza Armada en las tareas de la seguridad pública. Eso, Carlos, todavía no ha ocurrido. Hay quienes en la Asamblea, y no solo en la Asamblea, lo hemos reiterado y lo estoy reiterando, háganlo bien. En lo que respecta a las supresiones, porque no solo se está tocando en ese proyecto de ley que recibimos del Ejecutivo la ley de salarios, se está tocando la ley del presupuesto y se está tocando lo relativo a las transferencias. Tienes 3 distintas áreas. Sobre este particular, es que da gracia, hombre, también da tristeza. Vino el secretario jurídico con ¿cómo se llama el ministro de Trabajo? Pues se me Orlando olvidado. Castro, el ministro de Trabajo, Orlando Castro, y el señor Juan Castro, que es los secretario. Y tú los estás escuchando y te dicen que nosotros no hemos presentado un decreto de supresión de plazas. ¡Wow! Dice. Entonces, te da pena como parlamentario, pues lo que hice yo, después de escuchar semejante cosa, porque el artículo 2 o 3, no recuerdo, hablan de la intención de supresión de plazas. El propio secretario jurídico te está diciendo que no venimos a pedir supresión de plazas, pero eso es lo que estás pidiendo. Aquí está, y está en blanco y negro. No, ojo con esto. Lo más grotesco de ese decreto es que en una de las últimas disposiciones dice que después de haberse suprimido las plazas, que no quieren mandar el encargo a la Asamblea Legislativa, cuando no han seguido ellos los parámetros que la Sala de lo Contencioso ha indicado para que las supresiones de plazas operen. O sea, ahí no es que uno está con una bola de adivino, simplemente ya tienen la ruta, porque la Sala le escribió en blanco y negro, en este caso la Sala de lo Contencioso, y ha dicho: miren, para suprimir plazas primero tiene que hacerse una justificación y documentarse. Segundo, tiene que haberse establecido o agotado la posibilidad de que algunos de las plazas que se habrían suprimido, en cuanto a las personas que las ostentaban, puedan ser trasladados a otros puestos, y si lo anterior pues no es posible, entonces se tienen que provisionar las cantidades para indemnizar a estas personas cuyas plazas habrían sido suprimidas. Pero viene lo más grotesco de ese proyecto, de esa iniciativa del Ejecutivo, es que al final te dicen: y miren, después de indemnizar el dinero que sobre, lo vamos a ocupar para las nuevas oficinas que vamos a crear. ¿Y eso qué es? Está violando la Constitución, Carlos. La Constitución te da cuál es la ruta, y además la Sala, en este caso la Sala de lo Constitucional, dio en una oportunidad una sentencia. Fue a raíz de una demanda, no recuerdo específicamente por qué la puso el doctor Enrique Borgo Bustamante, pero sí recuerdo que en uno de los apartados de la sentencia, la Sala dijo que incluso la competencia para impulsar transferencias presupuestarias no sería del ministro de Hacienda, tendría que ser en todo caso del Consejo de Ministros, de la siguiente manera: la decisión de la transferencia la adopta el Consejo de Ministros, y una vez tomada esa decisión se tiene que determinar hacia dónde en detalle irían direccionados los recursos que estarían siendo transferidos. Usted ha mencionado... Ese ABC, Carlos, sí, no se ha cumplido en la iniciativa de la Presidencia de la República. Entonces, no es que hay una intención de obstruir políticamente las acciones del Ejecutivo, sí, de que lo hagan bien, hombre, eso es todo. En ese caso, ya que lo menciona, diputado, ¿cuáles debieron ser los argumentos técnicos o estudios que debió presentar el gobierno para sustentar? Lo que la Sala dijo, pues. Digamos, estamos hablando del tema de la Sala, pero sí, también en la reunión de la comisión se mencionó que se había hecho un estudio, pero ¿les presentaron a ustedes? No ha venido ningún estudio. ¿Qué tipo de estudio? Lo voy a plantear. ¿Qué parámetros en un sustento que se haga una supresión de plazas? ¿Vos qué crees que yo le dé asesoría al gobierno? Solamente legal. No, quiero conocer su postura como diputado. No, como diputado te estoy respondiendo. Es decir, francamente, si tú lees el fallo, de verdad, Carlos, lee el fallo. Ajá.
es 2 párrafos de este tamaño y ahí te dicen cuáles son los parámetros. Es decir, tiene que haber un estudio justificativo de por qué estás tú en una unidad administrativa, entiendas en este caso Casa Presidencial, pretendiendo la supresión de determinadas plazas. Lo tienes que motivar. Eso, pues está claro. ¿En qué condición jurídica están las personas actualmente cesadas en cargo? No lo sé, en un limbo. Porque los han recibido, entiendo. ¿Y qué posición tiene usted sobre eso? Nos hicieron ver que les han pagado. O sea, sería el mes de junio, sí, les habrían pagado. No sé qué estaría pasando ahorita en el mes de julio, pero obviamente es una situación de incertidumbre. O sea, ponte en el plano laboral de ellos, como padres de familia o madres de familia. Pero en fin, hay una ruta, un camino a seguir. La Asamblea Legislativa, es cierto, la Asamblea tiene la facultad constitucional de suprimir plazas, pero es sobre la base de que se hayan cumplido los parámetros en una forma previa que han sido dictados por la Sala. De lo contrario, incluso el eventual demandado por haber actuado en forma ilegal sería la Asamblea Legislativa. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar, hablemos de política fiscal y solicitudes de financiamiento del Plan de Control Territorial. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República. Platicamos con el diputado Rodolfo Parker del PDC sobre diferentes aspectos de la coyuntura política y del trabajo de la Asamblea Legislativa y Comisión de Hacienda. Otro de los temas, diputado Parker, es la solicitud del presidente de la República del respaldo legislativo en su financiamiento para el Plan de Control Territorial. La reacción del PDC es que no es un asunto solo de apretar botones. ¿Qué le implica al legislativo? No, esa es una actitud pesada del presidente de la República, caedora de mal, innecesaria, imprudente y totalmente impertinente. Me quedo con lo último, porque ocurre que estas son cosas que él anticipadamente sabe que la Asamblea no se va a oponer. Entonces, ¿qué necesidad tiene de estarse increpando a la Asamblea y si no lo hacen tal y tal cosa o tal? Él bien sabe que la Asamblea no es renuente a acompañar las medidas, sobre todo en lo que la ciudadanía reclama a diario, que es su seguridad. Veremos. Otra cosa será, llegado el momento, de valorar resultados, asumiendo de que no hay pactos o de tregua y esas cosas, asumiéndolo, pero ya tendremos el espacio después de cierto tiempo de valorar resultados. Digamos que hay algo en principio plausible, y es que sí, con lo que se ha hecho ha quedado claro que el puesto en mando de las pandillas ha sido pues por hoy neutralizado. Estamos hablando de las prisiones, y eso es, pues está claro, positivo. Lo relativo al mantenimiento del control territorial, es decir, del acompañamiento permanente que puedan buenamente hacer las instituciones en lo que es el marco de las distintas fases de un plan de esta naturaleza, que no es nada nuevo, Carlos. Es decir, lo que estamos viendo, pues algunos le podrían estar llamando la versión 4 de una especie de mano dura, con una especie de gobernando para la gente 2, porque estamos viendo nosotros que están yendo funcionarios de gobierno, ministros secretarios de Estado a los territorios. En la administración del presidente Sánchez Serén también lo vimos, quizás de una forma más organizada en ese programa de Gobernando para la Gente. Hoy también lo estamos viendo. Nosotros hemos observado este tipo de planes, incluso no solo en nuestras latitudes. Lo vimos en México, desde que entró el presidente Felipe Calderón. Los resultados, pues, en definitiva, no fueron tan buenos. Y es porque aquí ya viene el pensamiento nuestro como democracia cristiana. Nos estamos yendo a atacar los efectos
pero no realmente las causas. Francamente, desde la administración del presidente Calderón Sol, pues, algunos la tienen como muy buena, otros como regular, nosotros pues, no la calificamos como muy buena, más bien la hemos contrariado en distintas oportunidades, y es porque vimos desde entonces todos el surgimiento de las pandillas en el país, cómo se fueron comenzando a instalar, y no obstante voces de alarma, no se tomaron las medidas correctivas, comenzando por asumir el desafío desde después de la firma del acuerdo de paz, es decir, con la administración del presidente Calderón Sol, de generar trabajo aquí en nuestra propia tierra. Esa ha sido la principal tara del país, de manera que nuestra gente tuvo que emigrar huyendo de una situación de falta de oportunidades, y eso, Carlos, terminó de fracturar la institución familiar, porque se iba el cabeza de familia, el padre, la madre, dejando con los tíos, con los abuelos, a las criaturas, en fin, se termina de fracturar la institución familiar, y eso hace más proclive a los jóvenes para buscar como opciones de vida, si no se podían ir con sus padres, sus parientes a los Estados Unidos particularmente, pues ser atrapados por la calle, por la delincuencia, entiéndase por la pandilla. Y esto fue tomando tal giro, tal volumen, que se terminó convirtiendo en una situación ya social. Entonces la pandilla dejó de ser un fenómeno estrictamente delincuencial para convertirse en el producto de las omisiones del Estado de asumir sus responsabilidades primarias, de generar condiciones de oportunidades, de igualdad de oportunidades además, para la familia salvadoreña. Y hoy estamos pagando el costo de todo esto, pero estos planes que se manifiestan con cierta ansiedad para mostrar resultados, incluso mediáticos, a la población, pueden caer en ese vicio de no irse a lo que son las causas del fenómeno. Y esa sería nuestra preocupación como democracia cristiana. Es decir, pretendemos, como todos, que pues, los planes que pueda estar realizando y ya ejecutando el gobierno de la República sean exitosos. De verdad, todos tenemos que ser solidarios en ese gran propósito, pero somos escépticos partiendo de que incluso se está sobredimensionando la tarea que se le está encomendando al Instituto Castrense. Los cuerpos policiales, Carlos, en todas partes del mundo están preparados, formados para contención. Los cuerpos militares están preparados para chocar. Es decir, estamos exponiendo a un estrés a nuestras instituciones de tal manera que sí podemos llegar a tangibilizar libertades y derechos. Incluso ahorita que se hablan de guerras o de esto o del otro, de guerra se ha mencionado. Eso son tonterías, pero imagínate vos que llegasen en un momento a promover la calamidad pública, por ejemplo. Claro, es una calamidad, pero si la llegas a promover ya institucionalmente, pues tendríamos que tener claridad de cuáles son los propósitos, de cuál es la intención o intencionalidad. En cuanto a que, claro, si tú aplicas el sistema jurídico constitucional ante una situación de calamidad pública, puedes provocar en forma pues, total o parcial suspensión de garantías constitucionales en determinadas circunstancias y en forma más limitada, incluso acordadas por el órgano ejecutivo, Consejo de Ministros, y en casos más complejos teniendo que intervenir la Asamblea Legislativa. Pero ¿hacia dónde vamos? Es el tema. Sí, ¿hasta dónde vamos a llevar al país en esta situación? Y como digo, atacando el problema por sus manifestaciones y no por sus causas. Se lo plantea de esta manera, diputado Parker. ¿Cuáles son los mecanismos principales como democracia cristiana que darían el respaldo para los préstamos o el financiamiento que se requiera, medios de verificación para decir que se cumpla las finalidades de estas políticas y se dé el financiamiento para realizarlas? Porque se mencionaba, también estamos hablando de fondos públicos, el dinero de la gente. Entonces, ¿qué medios verificarían el respaldo? Primero, hablemos de la cuestión de la fiscalidad misma, porque hablamos de los recursos públicos. En efecto, ahorita creo que el presupuesto anda como del año en curso, el 19, el presupuesto anda como por 430 millones de dólares asignados a la seguridad ciudadana.
no son 5 centavos, es un montón de dinero. A eso ya le hemos venido agregando, adicionando montos. El último fue de alrededor de 30 millones, que era parte de los ingresos fiscales extraordinarios, parte de la contribución especial, pues fueron 30 más. Ahorita estamos hablando de 91 millones de un monto total de 200. Entonces estás hablando que estaríamos llegando probablemente en el curso de este año a cerca de 700 millones de dólares. Pues para un país pobre como el nuestro, estás empeñando una gran cantidad de recursos para también lo que la ciudadanía legítimamente reclama, su seguridad. Ante eso tú sabes que es una prioridad ciudadana y que estás en la obligación de acompañar. Y eso la Asamblea Legislativa lo sabe muy bien. Ahorita se están estrenando los actuales funcionarios en hacer visitas a las comunidades y tal. A los diputados los critican, los insultan y tal, pero los diputados conocen las comunidades, conocen las colonias, conocen la conflictividad en la que viven día a día, porque pues, comparten con ellas. Nosotros tenemos la experiencia habitual de estar cerca de donde están los problemas. Y eso no es propaganda para los diputados, pero es la verdad. Y cuando estás con esa cercanía, sabes, sin necesidad de hacer estudios antropológicos, qué es lo que la ciudadanía reclama. Tal manera que nosotros en la Asamblea estamos llamados a acompañar y a depender de que la institucionalidad funcione. Te repito que la Constitución es la que ha determinado en ese reparto de cargas, responsabilidades y atribuciones que al presidente de la República le corresponde buscar la armonía, proporcionar la seguridad, conducir a la policía, conducir extraordinariamente a la Fuerza Armada. Y en eso hay que tener un cuidado exquisito, sobre todo viendo de dónde venimos y qué es lo que hemos querido construir, de tal manera de que ponerse a objetar un plan de seguridad, sobre todo cuando recién ha ingresado al gobierno una nueva autoridad, como que no es el camino correcto, Carlos. Tenemos que dar ese beneficio, no de duda, pero de asunción de responsabilidades como institucionalmente corresponde. A mí no me cabe ninguna duda que en esa materia la Asamblea va a acompañar, por supuesto con los ojos abiertos, viendo, buscando prever que las cosas no se vayan a desbordar. Diputado Parker, gracias por habernos acompañado. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo otros temas, además de Hacienda Pública y otros asuntos que tienen que ver a la Asamblea Legislativa. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad y el breve espacio de intercambiar algunas ideas. Gracias. Muy amable, diputado Parker. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.